Hoy vas a aprender cómo funciona el elemento principal que permite que los coches eléctricos se muevan, es decir, su motor eléctrico. Concretamente, estaremos hablando de un tipo de motor que será el motor de inducción. Este tipo de motor es clave para que vehículos como podría ser, por ejemplo, un Tesla Model S, permitan su movimiento y ha sido fundamental para la evolución de la movilidad eléctrica. Este motor como tal no es algo nuevo que se haya desarrollado para los coches, sino que lleva existiendo en la industria desde hace muchísimos años, de manera que es algo conocido y una aplicación en un coche eléctrico pues fue algo prácticamente inmediato, ya que el conocimiento era muy amplio y las características y la disponibilidad del mercado también. De manera que no solo fue uno de los primeros motores utilizados en los coches eléctricos, sino que es uno de los más utilizados a día de hoy por su amplio conocimiento y buenas características. En los coches eléctricos se utilizan principalmente dos tipos de motores, que serían los motores de inducción, que es el que nos vamos a centrar hoy, concretamente en el que se llama de inducción tipo jaula de ardilla, y otros como podrían ser los de imanes permanentes o incluso motores síncronos o de reluctancia magnética. Generalmente lo que encontramos es de inducción o de imanes permanentes. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos sobre todo en el motor de inducción, es el que vamos a explicar y vamos a entender su funcionamiento, y en otro vídeo hablaremos del de imanes permanentes. Así como breve diferencia de sus características, el motor de inducción es algo muy barato porque, como hemos dicho, se usa mucho en la industria. No permite un control específico al 100% de su velocidad, ya que es un motor tipo asíncrono. Después hablaremos un poco más de eso en detalle, pero es un motor robusto y eficiente, especialmente a altas velocidades. En el caso del de imanes permanentes, este cuenta con imanes en el rotor y esto hace que se tengan que utilizar algunas tierras raras para construirlo, y a pesar de que nos dan altas densidades de potencia y eficiencia, sí que es un poco más costoso, de manera que se suele combinar tanto uno como otro en la automoción, pero generalmente el de imanes permanentes es un poco más caro y también a la vez un poco más preciso a la hora de controlar la velocidad. Vamos a hacer una explicación sencilla y después una un poco más compleja de cómo funciona un motor de inducción. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es desglosarlo en dos componentes principales, que serían el estator y el rotor. Como su propio nombre indica, el estator es la parte que se queda fija, que no tiene ningún tipo de movimiento, y el rotor es la parte móvil, por tanto, donde se acabará conectando o lo que acabará transmitiendo el movimiento a las ruedas. El estator es una parte fija que contiene toda una serie de bobinados de alambre, mientras que el rotor está hecho, en esta vez nos vamos a centrar en el más típico, que es el tipo de jaula de ardilla, que son básicamente barras metálicas. Estas barras suelen ser de aluminio o cobre y están unidas por anillos en ambos extremos y con una serie de láminas intermedias para evitar ciertas pérdidas. El funcionamiento, explicado de manera simple, es que nosotros inyectamos corrientes en el estator. Estas corrientes generan un campo magnético giratorio que, cuando es visto por parte del rotor, este campo magnético genera sobre las barras del rotor una corriente y esto propicia a que haya un giro por parte del rotor y se genera el movimiento. Lo interesante aquí es que no tenemos ningún tipo de contacto físico como tal entre el rotor y el estator. El movimiento que se produce es gracias al suceso de la inducción electromagnética, un fenómeno basado en la ley de Faraday. Según esta ley, una corriente eléctrica se genera en un circuito cuando hay un cambio en el campo magnético que lo rodea. En el motor de inducción, el campo magnético giratorio del estator es lo que induce la corriente en el rotor. Si hacemos ahora una explicación un poco más detallada, más técnica, nosotros lo que tenemos es toda una serie de devanados a 120 grados colocados en el estator, que serían, cada par de tres es una de las líneas trifásicas, digamos, de alimentación del motor, y podemos tener varios pares de tres con tal de tener pues más campo magnético o más potencia, y por tanto más potencia en el motor. Pues bien, nosotros lo que hacemos es que cada par de tres hilos los colocamos a 120 grados y hacemos pasar una corriente. Esta corriente es alterna y va y viene cambiando de sentido constantemente por las tres líneas. En consecuencia, por cada uno de estos hilos, cuando circula esta corriente, debido a la ley de Faraday, se genera un campo electromagnético. Como estos hilos están alimentados por corriente alterna y están situados a 120 grados entre ellos, esto genera que este campo magnético se vea de manera rotativa. Generamos un RMF, un Rotative Magnetic Field. Esto es lo que sucede por parte del estator, de manera que ahora mismo el estator está generando un campo rotatorio
a través de sus conductores, en los cuales están alimentados por la batería. Pues bien, el rotor, que está en el centro, que tiene esta forma de halo de ardilla, está viendo cómo pasa por encima de él este campo magnético rotatorio. Pues bien, como se trata de un conductor cerrado, es un circuito cerrado, este rotor, ya que son estas barras cerradas entre sí por unos anillos, acorde a la ley de Faraday, como estos conductores, estas barras conductoras, están viendo un campo magnético cambiante sobre ellas mismas, ya que es giratorio, esto genera que se induzcan toda una serie de corrientes sobre las barras. Estas corrientes, debido al efecto de la ley de Lorentz, generan unas fuerzas de rotación y hacen que el rotor gire y que por tanto podamos tener una transmisión de movimiento hacia las ruedas. La ley de Lorentz lo que nos dice es que generaremos una fuerza en resultado de un producto vectorial entre una corriente perpendicular a un campo magnético. Esta corriente es la inducida por la ley de Faraday en la jaula de ardilla, en el rotor, y el campo magnético es el que tenemos rotando en el estator. De manera que en consecuencia esto genera una fuerza y por la geometría que tiene esta jaula de ardilla tendremos un movimiento rotatorio en el rotor. Evidentemente, cuando generamos corriente también tenemos pérdidas, de manera que lo que se suele hacer para intentar minimizar estas pérdidas por efecto Joule es que se colocan láminas de acero aisladas alrededor de la jaula, provocando una minimización de las pérdidas de corriente. Otro aspecto positivo de estos motores es que no requiere ningún tipo de control por software, ni de escobillas, ni de imanes permanentes, de manera que a nivel de componentes es muy sencillo y simplemente se requiere un buen controlador de frecuencia para poder variar la velocidad del campo magnético y por tanto la velocidad del motor. Cuando hemos nombrado que se trata de un motor asíncrono, lo que nos referimos es que el rotor siempre intenta alcanzar al campo magnético del estator. Sin embargo, nunca lo llega a conseguir. Siempre se queda un poquito por detrás. De manera que nosotros cuando controlamos la frecuencia y la velocidad del campo magnético, realmente eso no es la velocidad directa que vamos a inducir en el rotor y la velocidad de giro, sino que será un poquito inferior. Pero a través de un control que es conocido, a través de un controlador de frecuencia, podemos entender a qué velocidad tenemos que poner el campo magnético para obtener ciertas velocidades en el rotor. Pero en eso consiste el concepto de motor asíncrono, en que hay ese deslizamiento. El deslizamiento se entiende como la diferencia de velocidad de giro, tanto del estator como del rotor, partido la velocidad del estator, es decir, esa diferencial que hay entre las velocidades de giro de uno y otro. Una de las preguntas que nace es por qué los motores de inducción son ideales para los coches eléctricos. Esto en parte ya lo hemos respondido. Básicamente, por un lado, debido a al alto conocimiento que se tiene de este motor, ya que realmente lleva usándose en la industria durante años y simplemente requiere una pequeña adaptación para utilizarlo dentro de los coches eléctricos. Pero aparte, es que estos motores, evidentemente, tienen mucha durabilidad y un muy bajo mantenimiento. Como hemos visto, no hay ninguna parte que roce o que tenga un contacto entre estator y rotor, de manera que prácticamente el desgaste es nulo, lo cual esto difiere mucho de los motores de combustión, que de hecho tienen muchísimas más partes móviles y que encima se desgastan rápidamente, y no solo eso, sino que durante su funcionamiento requieren de muchos más procesos de control y de mantenimiento preventivo. Y lo que es muy interesante de los motores de eléctricos, ya sea cual sea, pero bueno, en este caso es inducción, pero esto es válido para todos, es que los motores eléctricos también te permiten entregar un par, es decir, una fuerza, digamos, desde el segundo cero al vehículo. Es por eso que los coches eléctricos conseguimos una aceleración brutal en cuanto pulsamos el acelerador. En un motor de combustión esto no es posible, ya que la curva de par va creciendo a medida que avanza la velocidad de giro, pero no es capaz el motor de combustión de entregar todo su par, de entregar toda su fuerza en el momento inicial. Sin embargo, en los coches eléctricos, gracias a este motor eléctrico, podemos entregar todo el par, toda la fuerza del motor en el momento inicial. Es por eso que si alguna vez os subís a un coche eléctrico y estáis parados y dais una patada al acelerador, veréis que la aceleración es una pasada. Otro de los puntos positivos de estos motores es que también comparando con los motores de combustión, pues no requerimos de ningún tipo de caja de cambios. Es decir, el motor tiene buen rendimiento tanto a bajas velocidades como a altas velocidades, de manera que puede funcionar en todo momento durante el uso habitual de un vehículo sin tener que necesitar ningún elemento auxiliar, como es el caso de los cambios de marchas, de esas manuales automáticos en los coches de combustión habitual. Entonces, a nivel práctico, ¿qué está pasando cuando yo pulso el acelerador de mi coche? Pues bien,
Nosotros cuando pulsamos el acelerador del coche, lo que hacemos es que le indicamos al controlador de frecuencia del estator, de las corrientes del estator, que queremos cierta cantidad de frecuencia, es decir, cierta cantidad de giro en el campo magnético para obtener ciertas velocidades. Pues bien, esto lo interpreta el regulador de frecuencia y toda la electrónica de potencia del coche como que tenemos que inyectar una cantidad de intensidad o una cantidad de corriente y voltaje proveniente de la batería para generar este movimiento en el estator, que sabemos que nos va a dar este movimiento en el rotor por el tema de la inducción, como acabamos de comentar. Es decir, cuando apretamos el acelerador, mandamos señales a toda la electrónica para que aporte la intensidad al motor y este esté bien controlado en función de la frecuencia o de la cantidad de aceleración que necesitamos para hacer girar al rotor a la velocidad que se nos pide y con la fuerza que se nos pide. En resumidas cuentas, los beneficios de este motor es que es muy eficiente a altas velocidades, comparado con otros motores eléctricos también, requiere un bajo mantenimiento, tiene una excelente durabilidad, está muy utilizado en la industria de manera que es muy barato y se lo conoce totalmente. El control no es demasiado complejo, es decir, requiere un sistema de control de frecuencia relativamente moderado, y encima es algo muy conocido también en la industria, de manera que no es demasiado complejo y tiene una resistencia a condiciones exteriores extremas muy buena. Un punto negativo sería comentar que a bajas velocidades el rendimiento del motor es un poco más bajo que en otros. Hasta aquí la explicación de cómo funciona el motor eléctrico de un coche y concretamente cómo funciona un motor de inducción, que es el más utilizado en la industria de la automoción y también en la industria en general como el motor eléctrico rey entre todos. Espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda podéis dejar en los comentarios. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de noticias sobre los coches eléctricos y para seguir aprendiendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.